Buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento al Colegio de Ingenieros por acogerme en este evento. Como habrán visto, no soy ingeniero, soy economista, y es en mi calidad de tal que voy a hacer esta presentación. La pregunta que nos hicieron en esta mesa fue cómo promover las inversiones mineras. Pero antes de preguntarnos cómo promover las inversiones mineras, es lógico que nos preguntemos si todos estamos de acuerdo o si la mayoría está de acuerdo en promover las inversiones mineras. Si existe un consenso favorable a la promoción de las inversiones mineras. Ya Carlos Santa Cruz nos hizo un resumen de la metodología de los conflictos y cómo han ido produciéndose, y hoy estamos al borde del inicio de una racha para parar proyectos en marcha, y no solo proyectos en perspectiva, en desarrollo, exploraciones o estudios o construcción. Para muchos, para un grupo que parecen ser más numerosos de lo que realmente son, la acción de gobierno no es compatible con la promoción de la actividad minera. Es un modelo, cualquier modelo que incluya la actividad minera como una actividad importante, y en el Perú lo es, y lo va a seguir siendo, lo ha sido a lo largo de su historia, es rechazado. Los llamados post-extractivistas o anti-extractivistas piensan en términos de un país sin minería, sin actividades extractivas. Son minoría a nivel nacional, pero en los lugares en los cuales operan tienden a convertirse en mayoría, como lo hemos visto y lo hemos apreciado en una serie de lugares del país y recientemente en Arequipa y Cajamarca. Incluso es legítimo preguntarse qué cosa es más importante para estos grupos: bloquear un proyecto en sí mismo o el resultado político de este bloqueo, porque también tiene una rentabilidad política. Hay una construcción política en torno a la movilización contra un proyecto minero. Yo creo que es ambas cosas, porque ambas cosas se rentabilizan. Kuczynski, con buen criterio, con ganas y deseos de asumir el liderazgo, se pregunta si hay un conflicto entre la agricultura y la minería en función de lo que va viendo y existiendo a través de su recorrido por el país, y dice respecto a Tía María, que es un elemento clave: tenemos que enfrentar esto, tenemos que sentarnos en Cocachaca y ver cuáles son sus objetivos. Y luego se dice, lo cual es muy importante, Cocachaca está cerquita de Tía María. ¿Cuántos votos hemos sacado allí? 70%. Y eso lo hace pensar que tiene una posibilidad real de diálogo. Y los extractivistas inmediatamente después de esto le contestan, las fuentes están abajo, lo mismo que en el caso anterior, le contestan que conversarán con el mandatario, ¿no?, para darle a conocer su oposición al proyecto. Y esto también ocurrió en el caso de Conga. Venga a dialogar, venga para que le digamos que no. O sea, no venga a dialogar, venga a escuchar que le vamos a decir que no. La población va a esperar en la Plaza San Francisco y le demostraremos que Tía María no puede ir. Nuestro modelo productivo es la agricultura y la minería nos perjudicará. Bueno, aclaró que el respaldo a PPK no fue por coincidencia con sus propuestas. Y luego dice que le van a exigir
a Verónica Mendoza, por quien votaron en primera vuelta, que influya para que se obedezca su reclamo. O sea, los recursos naturales no son de la nación, dejaron de ser de la nación, son de los habitantes de un determinado lugar, de un determinado valle. Es lo mismo que hemos visto respecto a la consulta previa, ¿no? En la consulta previa ha habido bastante claridad en lo que se ha dicho, inclusive en la mesa anterior. La consulta previa a los pueblos indígenas. Hoy estamos yendo para hacer la consulta previa en el cuadro del 169 del convenio 169 del OIT, están buscando reindigenizar el país. Hoy buscan que haya poblaciones indígenas en lugares en que han dejado de ser tales hace muchísimo tiempo. No se olviden, 300 años de colonia, 200 años de república, y lo que nosotros aquí llamamos comunidades campesinas, esos son los fundadores de la nación, esos son los creadores del país. O sea, esos no son ajenos a la nación, no son los esquimales de Alaska, no son los habitantes de las llanuras del Polo Norte, son los que han creado esta nación. Lo dicho significa que debemos tener claro que si queremos promover la minería, es indispensable encarar esta oposición ideológica y política. Recordemos ya que lo del Valle del Tambo produjo un surgimiento de líderes locales y autoridades municipales. Recordemos también que lo de Cajamarca produjo dos líderes nacionales: Gregorio Santos, que fue candidato; Marco Arana, que no pudo ser candidato, pero lo fue Verónica Mendoza con la inscripción de Marco Arana. Y hoy Marco Arana es líder de una bancada en el Congreso, gracias al conflicto de Cajamarca y gracias a solo 7.000 votos. Jefe de bancada en el Congreso. Pero muy importante, y especialmente porque está acá presente Lucho para que les haga comentarios adicionales, pero recordemos que también ha surgido un líder político de la mesa de diálogo de Moquegua con un signo distinto y ha llegado a la vicepresidencia de la República. O sea, el liderazgo político no solo se consigue liquidando la minería, destruyendo la minería, sino intentando construir un diálogo y siendo también positivo. Eso creo que la experiencia de Moquegua es en ese sentido invalorable. Y yo quiero aquí hacer, y es un sesgo económico, histórico, algunas vinculaciones entre exportaciones y crecimiento. Digo en general exportaciones, es en particular exportaciones mineras, que son el 50 o el 60% de las exportaciones del Perú de hoy, si estamos en un periodo de alza de precios o un periodo de baja de precios, dependiendo de en qué situación estemos. Siempre, y todos recordamos la crisis del país, el elemento clave, el elemento decisivo para marcar el ciclo económico en el Perú ha sido la disponibilidad de divisas, ha sido la evolución del sector externo. Y cada vez que hemos tenido un problema con la disponibilidad de divisas, con los ingresos de exportación, la economía nacional, el crecimiento se ha resentido. Lo mismo ocurre con los tributos pagados, por tanto los equilibrios por el lado fiscal y la importancia que estos han tenido, en algunos casos antiguos ya, para la construcción de la nación y por otro para el desarrollo de la infraestructura, la educación o la salud. De acuerdo a la historiadora Rosemary Thorpe, en los últimos 150 años tenemos tres grandes periodos. El trabajo de Thorpe es de los años 70, fines de los 70.
en que el crecimiento de las exportaciones del 830 a 1870 fue casi 7% anual durante 40 años. Es el periodo del guano, es el periodo de construcción de la nación. Tasa similar ocurrió después de la guerra con Chile entre el 90 y el 29. También 40 años. Y entre el 42 y el 70, ¿no?, casi 30 años, las ganancias fueron por exportaciones crecieron 10% al año. Una brevísima referencia a la área del guano, porque el tan desdeñado guano, como hoy se desdeñan las exportaciones minerales que exportamos tierra. De acuerdo a Peter Claren, un conocido historiador, un conocido peronista, en un trabajo suyo que se llama Nación y Sociedad en la historia del Perú, recién, y todos quienes han estudiado la historia del Perú lo saben, después de las guerras de independencia, de las guerras entre los caudillos, de los cambios de gobierno casi anuales, recién tuvimos una suerte de lo que él llamó paz andina, cuando viene la era del guano. Y él recuerda y enfatiza la generosidad fiscal del momento. El guano dio más de 50%, entre 50 y 60% de los ingresos del guano fueron al fisco peruano. Permitió a Castilla forjar el inicio de un Estado nacional que no existía en el periodo inicial de la independencia, con congresos que funcionaban, códigos y estatutos legales, agencias, ministerios y por primera vez un presupuesto nacional. Y algo más. Recién, no con la independencia, porque con la independencia dimos marcha atrás, recién Castilla, por la bonanza fiscal, puede abolir la contribución al indígena y liberar los esclavos. Menciono estas cosas por mencionar la importancia de los ingresos de exportación para el crecimiento de la economía, la importancia de los ingresos tributarios para el desarrollo del Estado y el desarrollo de la nación. También le permitió a Castilla eliminar los tributos eclesiásticos y recomponer la relación con la Iglesia. O sea, imagínense, el diezmo colonial recién en 1859 es eliminado. Otro ángulo, para que vean ustedes la importancia, porque es parte de la discusión de por qué es importante desarrollar lo que uno tiene. Si tiene recursos naturales, desarrollarlos, no dejarlos enterrados. En una extraordinaria biografía de Deng Xiaoping, escrita por Ezra Vogel y publicada en 2011, Ezra Vogel nos recuerda que la manera como en 1975 y también después de la muerte de Mao, ya en 1978, Deng Xiaoping concibe el desarrollo de China es: vamos a exportar carbón y petróleo, y le agrega artesanías. Con eso vamos a financiar el desarrollo de China. Las exportaciones del petróleo, como saben, resultaron un fiasco. China no resultó ser un gran exportador de petróleo como pensaba y como creía que podía ser. Pero encontró otro camino, y lo encontró por azar. No sé qué pasó. Se borró. Ensayando, porque el método de gobierno de Deng Xiaoping y el método chino ha sido muy experimental. La siguiente. Estando en una visita de inspección a Guandoques, Cantón, le comentan que decenas de miles de jóvenes fugaban a Hong Kong. Obviamente, ¿por qué fugan a Hong Kong?
y cómo podemos retenerlos. Entonces, Deng Xiaoping le dice, no hay que hacer más patrullas, no hay que hacer alambradas, hay que crear el trabajo, que es por lo que van aquí. Y es así como surge el famoso, las zonas económicas especiales, y la primera, que es la zona económica especial de Shenzhen, ¿no?, que es en Bao'an, en la provincia de Cantón. O sea, se crea un lugar que ni siquiera es como lo nuestro, o sea, se crea un lugar en el que se importan maquinaria usada de Hong Kong, se importan los insumos y China exporta su trabajo, su mano de obra y su trabajo barato. Y los líderes chinos, los líderes comunistas chinos no tienen ningún problema en exportar su mano de obra barata primero. Y miren lo que hoy está exportando China y miren en la situación que hoy está China. Bueno, vuelvo a nuestro tema actual. Y también para ver las magnitudes, la importancia de la relación exportaciones-PBI. El año 2000, cerca de 7.000. El año 2012, 47.000. Hoy estamos en caída y es absolutamente indispensable para continuar impulsando el crecimiento económico que crezcan las exportaciones, incluyendo las exportaciones mineras. Sí. Allí ven el mismo efecto. ¿Cómo ha cambiado la economía peruana? Es un cambio radical. En el año 2000 éramos una economía de 50.000 millones de dólares. Hoy somos, 14, 15 años después, una economía de 200.000 millones de dólares. Obviamente todavía es poco, somos una economía de 6.500 millones de dólares por habitante. Pero se ha producido un salto espectacular entre el 2000 y el 2014, y ese salto espectacular es el que hay que mantener en dirección hacia el futuro. Cuando empieza a declinar las exportaciones, también declinan las importaciones y empieza el déficit comercial, déficit en cuenta corriente, déficit de balance de pagos, e igualmente eso tiene un correlato fiscal que hoy es el problema del país y que hoy es lo que se discute en el Congreso. Hemos tenido años muy positivos, pero ya empezaron los años de déficit. El 2015 ya un déficit significativo de 2.1 y las proyecciones no son muy positivas. Tenemos que las proyecciones al 2016, 17, 18, hoy, o sea, al 10 de agosto, por parte, proyecciones oficiales que se han mandado en una ley para que sea aprobada por el Congreso, 3% del PBI para el 2016, 2.5 el 2017, 1.8 el 2018 y el 2021 1. ¿Qué implica eso? Eso implica que el próximo año el gobierno quiere tener, en base a ampliación del déficit fiscal, 5.000 millones de soles más, el 2017 7.000 y el 2018 6.000. Eso significa un paquete en los próximos 3 años de 18.000 millones de soles para gastar en dinamizar la economía peruana, que hoy está en dificultades. Sin embargo, lo que no queda claro es a dónde nos puede conducir este déficit y si esos temas, que no quiero entrar en esa discusión en este momento porque el tiempo es muy corto, hacia dónde nos conduce. Esta es solo la deuda externa del gobierno, del Estado, porque deuda interna y deuda externa, hoy se emiten bonos internos en abundancia,
es más del doble, es más o menos 23-24%. Pero fácilmente la tendencia, o sea, son tan bruscas las tendencias que eso puede terminar el 2017-2018 en 30% y podemos superar, ¿no?, el límite de 30% que tiene que ver con la calificación de agencias tipo Standard & Poor's, Fitch y otras que califican la condición crediticia del país y son determinantes para muchas cosas. Entonces, bueno, esto es la evolución de las inversiones mineras, la caída de que ya se habló, no quiero detenerme en eso, esto de alguna forma lo conocemos todos los días, se habla todos los días. El impulso minero en este momento de inversiones anteriores está representando casi la mitad en muchos casos del crecimiento del PBI. Entonces, un país como el nuestro está absolutamente obligado a poner en valor, a desarrollar sus recursos naturales y en particular sus recursos mineros. Entonces, a la pregunta que me hacía al inicio, respondo obviamente en términos positivos: es para el Perú de vital importancia promover la actividad minera, desarrollar la actividad minera, y para eso algunas cosas menciono con rapidez. Ya no hablamos de leyes promotoras, hubo el Código de Minería del 50, hubo la Ley General de Minería del 92. Hoy lo que se requiere es de alguna manera lo que han hablado los colegas que han participado anteriormente en este encuentro. Se necesita remodelar las condiciones políticas para facilitar, no para trabar el desarrollo de la actividad minera. Y esto requiere algo que no hemos tenido en los años precedentes de ningún gobierno. No lo tuvimos con Toledo, no lo tuvimos con García y no lo tuvimos con Humala: liderazgo presidencial en relación con la actividad minera. Liderazgo de los presidentes regionales, liderazgo de los alcaldes, coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, que hoy no coordinan. Un gobierno regional puede creer que él tiene derecho a hacer su ordenamiento territorial propio, particular, distinto, que no existe una política general de Estado, lo cual nos lleva a los siguientes puntos, que es redefinir el proceso de descentralización, reafirmando el carácter unitario del Estado, y lo que es absolutamente indispensable, la vigencia del Estado de Derecho en el país. Pareciera ser que esto no tuviera valor. Lo que dice la señora de Arequipa lo dicen voceros de juntas vecinales o de usuarios de agua en todo el territorio del país, que nos obedezcan. Nosotros mandamos, no tenemos una democracia representativa, no hemos elegido un alcalde, un presidente regional, no hemos elegido un presidente de la República, nos guste o no, lo hayamos elegido porque nuestra candidata resultó tercera y no entró a la contienda final, pero lo hemos elegido. Entonces, hacemos una política distinta, particular, quebramos el Estado, y lo ponemos en condiciones tales que no se puede promover no solo la minería, sino dificulta la promoción de cualquier actividad económica y la estabilidad del país. En fin, termino diciendo que me parece que aun cuando por la voluntad expresada por el presidente, por su vicepresidente, que ha tenido esta excelente experiencia regional, es muy positiva,
la falta de estructura política nacional y la falta de la estructura política de la agrupación de gobierno le pone a eso muchos límites. Y somos los ciudadanos, somos las asociaciones de profesionales, son las empresas las que tienen que no obligarlos a obedecer, sino hacer un esfuerzo por apoyar las iniciativas que vayan en la dirección de, que es absolutamente indispensable, de promover el desarrollo de las exportaciones, promover el desarrollo de la economía, evitar caer en estos desequilibrios fiscales que tan negativos han sido para el país, y hacer un esfuerzo para estos años difíciles, de probablemente dificultades. Hagamos un esfuerzo por no solo ordenar la casa, sino ponernos de acuerdo entre los peruanos para promover la minería y no marginarla como hemos estado haciendo en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación del Colegio de Ingenieros. Muy gustoso de estar acá esta noche. Yo en realidad mañana tengo una presentación a las 11 donde voy a entrar en detalle de lo que hoy día simplemente quiero comentar. Me quiero referir a 4 ejes básicamente que configuran, yo diría, de una visión macro, la problemática para promover inversiones mineras en el país. El primer eje, el que voy a comentar, es el referido a la pobreza y la minería. El segundo eje que quiero comentar es básicamente a la presencia del Estado en las zonas donde hay proyectos mineros. El tercero eje que quiero comentar es el desarrollo territorial y las mancomunidades. Y finalmente el tema del marco legal, el respeto a la propiedad privada. En el primer eje que quisiera un poco comentar es partir de lo que ha dicho el señor presidente el 28 de julio. Y él ha dicho que para el 2021, el bicentenario, la meta debe ser bajar 10 puntos la pobreza y además ingresar a la OCDE, que es el Club de Países Desarrollados. Pero sin duda, aquí hay una reflexión de fondo que todos deberíamos verlo como una oportunidad y como un desafío. Si bien es cierto, como hemos visto en las exposiciones, el Perú ha crecido económicamente, pero no ha desarrollado a las poblaciones y se mantienen las brechas de pobreza. ¿Cómo es posible que tengamos en zonas donde hay grandes posibilidades de desarrollo de proyectos mineros, anemia y desnutrición infantil en los niños, especialmente de 0 a 3 años? Con las posibilidades de que nadie habla de los derechos humanos de esos niños, que se le quita la expectativa de vida, y sin embargo hay una fuerte oposición a generar riqueza en esas zonas. Y me refiero básicamente en zonas como Cajamarca, donde ahora hay 7 distritos más pobres del Perú, están allí, ha retrocedido. O acá mismo Piura, como en Huancabamba, donde hay extrema pobreza. O acá 40 kilómetros en Tambo Grande. Es una vergüenza para todos. En la margen izquierda tenemos desnutrición, no hay agua para la población, sin embargo hay posibilidades de generar riqueza. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar es qué estamos haciendo como país y seguir en la línea que dice el señor presidente, qué vamos a hacer para salir de este problema, que yo diría la base, el pilar fundamental de todo lo que podamos hacer en promoción de inversiones. Si tenemos niños en bolsas, más de 1 millón de niños anémicos, 600.000 niños desnutridos en el Perú, en zonas pobres y en zonas donde hay proyectos mineros, no podemos hablar de ningún sostenimiento de crecimiento. Siempre vamos a ser un país con fuertes conflictos y sin aspirar a ser un país desarrollado.
Entonces, esa primera reflexión la quiero hacer para luego englobarlo en lo que se podría ir promoviendo y diseñando para atraer las inversiones. En esas zonas en particular, todas las comunidades campesinas es una masa crítica muy importante. Más bien han sido utilizadas por gente que tiene agenda propia y que no le interesa la vida ni el futuro de estos niños, por ejemplo. No le interesa, no saben de los derechos humanos de ellos. Entonces ahí justamente lo que tenemos que hacer es más bien llevar el mensaje positivo de generación de riqueza. Hay un buen punto que aquí comparto con el ingeniero Gómez, que está acá escrito un artículo en El Comercio, de las empresas comunales. Las empresas comunales, hay algunas ya de mucho éxito, generan riqueza y enfrentan a la inversión con positivismo. Ese es un punto clave que tenemos que, de alguna forma, tenerlo en una política nacional. ¿Qué hacer con la pobreza y qué hacer con la generación de riqueza donde hay recursos minerales? Y obviamente el subsuelo es de todos los peruanos. Y esa generación de riqueza, que están en muchos megaproyectos, nos va a servir para crecer en el PBI, no de a poquitos, sino en grandes números. Los grandes números, como hemos visto en Las Bambas, en Cerro Verde, mueven la economía. Entonces, Marita decía, en 2 años tenemos para rediseñar las cosas. Claro, porque se nos acaban los proyectos que han venido desde atrás y es el momento de comenzar a trabajar en esa forma, con temas que la opinión pública nacional esté de acuerdo y aquellos que puedan demostrar que no puedan dar una solución alterna puedan adecuarse en esa línea. El siguiente punto es básicamente el tema de la presencia del Estado. Mucho se habla y se dice que normalmente el inversionista a veces tiene que enfrentarse solo con las comunidades, con los conflictos. Y efectivamente han habido casos de iniciativas privadas que han tenido esa falta de presencia del Estado. Pero hemos visto en las iniciativas estatales los megaproyectos que hoy día están dando frutos. Desde Las Bambas, desde Antamina, desde Michiquillay mismo, que salió con una licencia para explorar, o el mismo Bayóvar, que está acá cerca. ¿Por qué esos proyectos salieron? Porque se hizo un trabajo de presencia del Estado, del papá Estado, que crea más confianza al inicio, y se hizo que las contraprestaciones vayan ahí a un fondo social que permita a la gente generar confianza. Entonces, este tema de la presencia del Estado tiene que ser más institucionalizado. Los sectores básicos, como lo es agricultura, como lo que es educación, como es agua y desagüe, tienen que estar presentes en la primera ola permanentemente. En la segunda ola es el tema de la infraestructura y la tercera ola hacer un desarrollo sustentable, acercar a las comunidades a los mercados en lo que saben hacer. Ese modelo es el que de alguna forma debe institucionalizarse. Mucha gente quisiera que ese modelo no funcione, porque obviamente no funciona, entonces dicen, como no funciona yo puedo intermediar. Entonces se viene aquí, hay que revisar el IA, hay que ver esto, hay que ver lo otro, y se comienza a generar un sistema que hasta el momento lamentablemente ha parado mucho los proyectos. Y aquí creo que es importante referirme a otro aspecto, que es el tercer eje que quiero comentar, el eje del desarrollo territorial. Sin duda, cuando le escuchaba a Humberto, desde la época del guano de la isla, la época del caucho, la república, definitivamente no ha habido un periodo donde mayor crecimiento se da en la historia del Perú con la producción de los megaproyectos de cobre. Entonces, si uno mira la época de la República, el cobre ha sido el gran activador del crecimiento del país y la reducción de pobreza, que ahora estamos en un 22%. Eso sin duda, eso se puede demostrar numéricamente. Esa correlación nos da la oportunidad de que Perú, que tiene reservas en cobre, reservas en zinc a nivel mundial,
pueda explotar y generar esta dinámica del círculo positivo de bajar la pobreza y por qué no aspirar a la meta del 2021. Pero para eso entonces, cuando hablamos que el presidente se va a ir a la China como su primera visita oficial, tenemos que tener un enfoque global de nuestra problemática. Promover las inversiones en el Perú no puede ser una receta solamente peruana, sino mirar qué les atrae a los inversionistas, qué quieren para que el Perú sea más facilitador, más promotor. Y sin duda, aquí tiene que haber una visión más integral, es decir, más de desarrollo territorial, sin que esto sea excluyente con lo que se habla del ordenamiento territorial. La visión de desarrollo territorial es incorporar las sinergias de las regiones para que a través de la conectividad, sea de la carretera, sea del tren, sea de los puertos, de los aeropuertos, por ejemplo, si hablamos básicamente de minería, pueda esa fuerza, esa locomotora que es la minería, facilitar la generación de energía, facilitar la apertura de parques industriales donde está acercando al puerto, es decir, mirarlo así, y así ven las inversiones los chinos han hecho así su desarrollo territorial. Por eso me parece que es importante lo que ha dicho el señor presidente y el premier. Lo que van a traer allá es compromiso para desarrollar infraestructura básicamente. Acordémonos qué pasó hace 100 años, en los 1900, cuando se construye el Estado base del ferrocarril central. El Estado tenía su rol facilitador. Hizo el ferrocarril, llegó a Cerro de Pasco, y tenemos todo el distrito minero de Pasco, el distrito minero de Yauli, toda la Sierra Central donde es fuerte el zinc, el plomo, y se creó la Oroya. Y finalmente se conectó a un puerto, que es el puerto del Callao. ¿Qué es la elección que vemos ahí en el pasado? Que el Estado promovió un ferrocarril, es como una carretera para que pasen los camiones, y facilitó que las minas comiencen a florecer, facilitó la minería. El día de hoy se puede repetir la receta. Si nosotros tenemos un distrito como Apurímac, un distrito minero como Apurímac, ¿qué es lo que le podemos facilitar para que se doble la capacidad de producción de las bambas y tengamos otras bambas en los próximos 5 años? Que el Estado promueva un tren, que cree un parque para que sea más atractivo a uno que viene a invertir en el país, que puede ser Marcona, puede ser Mollendo. Entonces, la minería se compromete a producir más. Esa forma de visión es la que creo está planteando el señor presidente. Igual acá en Piura. En su momento, imagínense que se construya un tren desde Cajamarca a Piura, a Sechura o a Paita. Entonces, el Estado a la larga, con mayor producción, va a tener más impuestos, más recursos para pagar un endeudamiento a largo plazo. Esa visión de desarrollo es lo que ahora nos mueve, y eso abre más frontera agrícola, abre más agua para traer a la costa, abre más energía, en suma. Eso está permitiendo tener una visión más allá de los límites de cada región. Y eso es el otro tema que quería mencionar, que es las mancomunidades. La ley permite que las regiones se junten manteniendo su independencia y su autonomía a través de mancomunidades que tienen una personería jurídica para promover proyectos transversales. Ya está en funcionamiento la mancomunidad de los Andes, que tiene a Ica, que tiene a Apurímac, a Huancavelica, Ayacucho y Junín. Probablemente se incorpore Cusco próximamente. Y es el mismo concepto que seguramente se va a dar en la macro sur a través de Gasoducto del Sur. Pero aquí en el norte se presenta una gran oportunidad para hacer lo mismo, que ojalá lo pueda liderar Piura, porque Piura tiene la plaza para atraer la demanda de todo lo que puede salir por Piura y hacer un gran parque industrial en Piura. Y ahí se incorporaría desde San Martín, Amazonas, Cajamarca, quizás Lambayeque, pero entonces todo el potencial de estas masas críticas que hay en energía, en agua y sobre todo en minería,
sin que esto excluya, por supuesto, la agricultura, por supuesto, el turismo, pueda tener una visión y una atracción al mundo de las inversiones internacionales. Creo que finalmente me quiero referir al tema del cuarto eje, que lo he llamado en estos comentarios, que mañana espero ampliarlos, una exposición, creo que me toca hablar a las 11, el tema del marco legal. Sin duda, estamos ante un desafío en que el interés de la mayoría, el interés de salir de la pobreza que tenemos todos los peruanos, muchas veces es dominado por unos grupos pequeños que tienen intereses propios. Y obviamente, ¿qué ha pasado acá? Lamentablemente, no hemos trabajado lo suficiente, y digo el Estado, y digo la empresa privada, en acercarnos a las verdaderas comunidades campesinas. Las comunidades campesinas en realidad es el jugador clave, es la masa crítica más importante en la que positivamente deberíamos posicionarnos y no dejarlo el espacio vacío para que la contraparte tome ese espacio, desinformando, etc. Pero aquí se ha dado y hemos visto en el país mucha impunidad. Ha habido muchos hechos, inclusive fatales, en muchos grandes proyectos mineros. Y lamentablemente, ahí está el tema, pueden ser inocentes o culpables, pero nunca se ha tenido una respuesta a eso, aquí mismo Piura. Entonces tiene que haber un respeto a la ley, al marco legal. No pueden seguirse tomando carreteras, cortando las carreteras y no pasa nada. Recuerdo que a una señora le metieron 6 años en la cárcel por flagrancia, pero hemos visto cómo se toma carreteras, se cortan las carreteras y no pasa nada, y hay muertos. Entonces hay que revisar ese marco legal si queremos traer inversión. Entonces, dentro de la Constitución, dentro de la ley. Finalmente, acabo de escucharle una declaración el sábado pasado al Premier, y es muy interesante dentro de este enfoque que estamos comentando. Él ha dicho, si hay zonas pobres, donde hay proyectos, donde las empresas privadas quieren desarrollar un proyecto, pónganme metas para reducir la pobreza y díganme quién quiere que haga el Estado. Nosotros facilitamos eso. Nosotros damos las facilidades para que se hagan las inversiones. Esto configura entonces que los grandes proyectos, megaproyectos que aún no han salido, puedan ser reenfocados con un nuevo concepto. Vamos a reducir la pobreza, las brechas en esas zonas, y qué vamos a hacer como empresa privada, y al medio, ¿qué hace el Estado? Quizás un fast track en permisos, quizás presencia de mayor seguridad, presencia de los programas sociales, fondos sociales que sean administrados para apalancar desarrollo con obras de impacto. Creo que por ahí está encaminándose una estructura nueva para promover inversiones en el Perú. Bueno, ahí me quedo y muchas gracias. Yo creo que hemos tenido 4 presentaciones de primer nivel, excelente material. Yo creo que va a haber muchas ideas y muchos aportes en el resumen que se va a elaborar al final de este evento. Y la verdad que en aras de aprovechar el tiempo y aprovechar, digamos, los aportes de los panelistas, yo no quisiera hacer muchos comentarios, solamente tengo una interrogante y una pregunta que siempre me ha estado dando vueltas en estos días respecto digamos, a la estrategia país que tenemos que tener hacia adelante para enfrentar los retos estos que cada uno de nosotros o cada uno de los panelistas nos ha planteado desde diferentes ángulos. Desde el ángulo regulatorio tenemos algunas cosas inmediatas sobre las que tenemos que actuar. Desde el ángulo del sector privado, el tema de competitividad es fundamental, o sea, cómo presentar al país de una manera competitiva en un mundo que cada vez es más competitivo y donde la bolsa de capitales probablemente no va a ser la misma que la misma bolsa que existía hace 10 años, sino va a ser una bolsa más reducida o quizás la misma bolsa pero donde va a haber más competidores.
porque el mundo no se ha quedado estático y hay proyectos que han avanzado y han madurado más rápido que los nuestros. En fin, el otro aspecto importante, que es el ángulo político complicado, donde los sectores técnicos y los técnicos como nosotros no nos hemos involucrado, pero que es una realidad. Tenemos que lidiar con el tema político y tenemos retos y problemas ahí que resolver como país. Y después, desde el punto de vista del Estado, estas 4 líneas que nos plantea Jorge, que son tan importantes para lograr tener esta batalla frontal contra la pobreza que nos genera conflictividad, la presencia institucionalizada, coherente del Estado, no el Estado contra el Estado, que lo hemos visto mucho y que por experiencia propia, me imagino que Jorge también lo ha vivido dentro del Estado, es decir, y este marco legal que también se necesita para tener ley y tener orden, que haya respeto por el marco legal en el que vivimos y hemos acordado vivir los peruanos. Pero toda esta reflexión de diferentes ángulos nos tiene que llevar a plantear estrategias y a desarrollar planes de acción y objetivos concretos. Y mi pregunta para los panelistas, desde sus diferentes perspectivas, es: ¿dónde en el Estado? Si hoy día, por ejemplo, ha quedado claro después de los comentarios, el futuro del desarrollo minero del Perú pasa por el desarrollo del cobre. Podemos desarrollar oro, podemos desarrollar zinc, pero y que son temas importantes para el desarrollo del país y que también van a tener su contribución, la plata y los otros metales. Pero sin el cobre no vamos a mover la aguja, no vamos a tener, digamos, la contribución al país que realmente queremos buscar. Entonces, ¿dónde se está pensando esto? En el gobierno, en aquellos que toman las decisiones. En una empresa para nosotros es claro, se hace un planeamiento estratégico y es claro, después de la reunión de planeamiento estratégico tenemos los objetivos y marcamos las líneas estratégicas, hacemos los planes de acción y nos pasamos a ejecutar. ¿Dónde en el Estado, dónde en el gobierno se hace esto o debería hacerse esto? Lo planteo a los panelistas porque eso es una tarea urgente. Yo no he leído todavía, o no lo ha dicho ningún líder nacional, salvo de manera aislada. Bueno, el Perú estratégicamente debe desarrollar su cobre y en los próximos 10 años deberíamos desarrollar el cobre peruano y aumentar la producción de cobre en 2 millones de toneladas de cobre fino o en 1.5 millones de toneladas de cobre fino. Eso no está claro. ¿Dónde se debería tener esa claridad, lograr esa claridad y plantear esa estrategia? ¿Cómo deberíamos hacer? Lo dejo a quien desee tomar. Jorge, por favor. Yo creo que el primer paso ya está dado con el anuncio del señor presidente Kuczynski el 28 de julio, que tiene que bajar el 10% de la pobreza como meta. En realidad el Perú tiene que crecer por lo menos 5% en PBI, mínimo. Si crece menos del 3%, la pobreza se puede revertir y no genera ese trabajo para los jóvenes, 300.000 o 400.000 puestos anuales. Si pensamos así, he visto ahí un ejercicio, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado Cerro Verde o Las Bambas o Toromocho en esta etapa de entrar en operación? El crecimiento del Perú no hubiera llegado a la mitad de lo que ha llegado. Entonces, el impacto del crecimiento, de los números grandes que te dan los megaproyectos de cobre, no tiene duda, es una realidad. Entonces, creo que el Consejo de Ministros va a recibir muy bien, inclusive el mismo Congreso de la República, una política de Estado en que la correlación de la lucha contra la pobreza se explica por la producción de cobre. Y en cobre nosotros en Latinoamérica aún tenemos cobre a un costo mucho menor que nuestra competencia, que Chile, que otros países. Próximamente debemos ser el segundo productor de cobre en el mundo después de Chile.
Y si miramos a largo plazo, al 2021, al 2030, ya la oferta de cobre va a disminuir. Tener un claro programa de relacionamiento social. La tarea del Estado es dar facilidades, permisos, infraestructura. Y creo que si eso sí es así, la política de Estado va a estar muy clara, con dos argumentos más. Piura tiene 7 universidades, institutos tecnológicos. La educación tiene que ir a la par en aquello que el país es competitivo. Y en el cobre somos competitivos. Nuestros jóvenes tienen que entender eso. ¿Qué deriva del cobre? Parques industriales, ¿qué deriva del cobre? Agua, ¿qué deriva del cobre? Facilidades para que vengan más turistas. Sí, mueve la economía, el gran número en la locomotora. Vuelvo a aclarar, yo no estoy diciendo que solamente el cobre puede salvar al Perú. Es todo el conjunto, pero es el impulsor, es lo que el mercado demanda. Creo que en ese sentido, una política de Estado que privilegie la lucha contra la pobreza, basado en la generación de riqueza clara que puede dar los números grandes de un proyecto, los megaproyectos de cobre, va a ser bien recibido tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Creo que puede haber una gran coincidencia porque el modelo económico de los últimos 20 años ha funcionado. Creo que ha sido la 4ª elección democrática, habrá una 5ª y ese es el modelo. Muchas gracias. Bueno, yendo directo a tu pregunta aquí, que yo creo que hay un ente claro que es el Ministerio del Sector, y el otro ojalá que sea Proinversión, ¿no? El gobierno ya anunció que va a hacer una reingeniería de Proinversión y probablemente Proinversión debe pensar en un rol más amplio, ¿no? Como promover inversiones en general, no solamente como ha sido en el pasado, con algunos límites de su batería. Y en eso yo estaba pensando en algunos números. ¿Por qué Carlos menciona el cobre? Voy a hacer un poco de aritmética. La intensidad de capital de un proyecto de cobre es entre 15.000 y 20.000 dólares por tonelada de cobre producido. El típico proyecto de cobre anda entre 200, de megaproyecto entre 200.000, 300.000 toneladas de cobre. Las Bambas, Cerro Verde son bastante más grandes, pero andan en ese orden. Entonces, estamos hablando que un proyecto típico de cobre va a estar entre 4.000 y 6.000 millones de dólares de inversión. 200.000 millones de dólares de PBI, estamos hablando entre 2 y 3% del PBI, un proyecto de cobre. Acá nomás en el norte, alrededor nuestro, tenemos Río Blanco, La Granja, Conga, Galeno, Michiquillay. Tenemos 5 proyectos de cobre que podrían eventualmente desarrollarse. Esto es un enorme potencial. Si queremos hacer eso en cualquier otra actividad económica en el Perú, nos va a tomar décadas. Si queremos hacer esto en el área forestal, por ejemplo, en el área forestal uno invierte más o menos 2.500 dólares por hectárea. Para llegar a 2.500 millones de dólares, o para llegar a 5.000 millones de dólares, tenemos que invertir 2 millones, tenemos que reforestar 2 millones de hectáreas. Da muchísimo más trabajo, pero los impuestos que pagaría y el beneficio que traería al resto del país no es tan inmediato, no es tan cercano como un gran proyecto de cobre. Yo creo que el forestal en particular es el gran futuro del Perú en términos de dar trabajo, pero ese es yo estoy resaltando los números, Carlos, porque yo creo que nos van a dar una perspectiva de por qué es urgente promover la industria de cobre y para eso tenemos que ser competitivos, que es lo que he resaltado tanto en mi presentación. Gracias. Yo estoy convencida del diálogo estratégico. Me parece que, por ejemplo, a nivel privado se deberían reunir, por ejemplo, los mineros con los agricultores. Un foro como el que ahora nosotros estamos aquí en la universidad, pero que nos reunamos por regiones, los mineros de esa región con los líderes de la agricultura de esa región,
y llegar a un consenso. Sacamos los proyectos, en qué invertimos y lo más importante, todos nos alineamos en la decisión que por consenso se llegue. El segundo punto es que el país inició un proceso de descentralización hace muchos años, pero que se han acabado en unos estancos. Entonces tenemos municipalidades, gobiernos regionales, el gobierno central. Me parece que se debe ir construyendo redes que unan constantemente y no solamente se acerquen cuando hay un problema, sino sea una networking fluido constantemente entre estos tres estamentos. Y para eso me parece que el gobierno central se tiene que macro-regionalizar para que haya funcionarios especialistas en las regiones, para que cuando un alcalde vaya a un ministerio le digan: bueno, ¿usted de dónde viene? De Piura, macro-región norte, diríjase a tal área. Esa es su área especializada en el ministerio de la macro-región norte. La pregunta que ha planteado Carlos ciertamente es muy difícil responderla. En el pasado, en estos años, la industria minera ha avanzado a pesar de nuestros gobernantes y no gracias a ellos. Ha avanzado porque hubo una gran demanda internacional, ha avanzado porque el Perú tiene condiciones geológicas extraordinarias, pero no ha avanzado porque ha habido una decisión de gobierno. No ha habido una decisión de gobierno de pasar del 2000 al 2012 o 2015 el PBI de 50.000 a 200.000 millones de dólares. No ha existido eso. Y hoy todo lo que vemos, todo lo que yo aprecio, es básicamente en términos de corto plazo. Mi déficit del 2017, del 18 y del 19, ¿cómo lo puedo encarar? ¿De qué manera lo puedo manejar? Y ni siquiera en términos de poner todas las cartas sobre la mesa, porque es indispensable que si eso se va a discutir en el Congreso, se pongan todas las cartas sobre la mesa. Ustedes tienen que entender perfectamente, aunque no sean economistas, pero son gente que maneja números, que un déficit de 3% del PBI no es lo mismo cuando los ingresos fiscales son 15%, que cuando los ingresos fiscales son 30%. Es otra cosa. El límite de los déficits fiscales en Europa es 3%. Hoy la Comisión Europea se hace la vista gorda con España, con Italia, que llegan a 4 y pico, pero 4 y pico de una recaudación que equivale al 50% del PBI. En nuestro caso, hoy estamos en 14, y digo 15 para redondear, para que calculemos fácil, para que sepamos que 3% de 15 es un déficit de 20% del ingreso tributario. O sea, tenemos situaciones de corto plazo que nos están dificultando mirar el largo plazo y están dificultándonos mirar cómo podemos desarrollar esos proyectos de cobre que tenemos en perspectiva, cómo podemos llegar a 4 o 5 millones de toneladas de cobre, mientras que Chile sigue proponiéndose, y probablemente lo logre porque es un país mucho más organizado que el nuestro, de pasar de poco menos de 6 a 8 millones de toneladas, con lo difícil que es crecer cada vez más con cifras mayores, por la importancia crucial que tiene
el cobre para el crecimiento de la economía y para el desarrollo de este país. Veo entusiasmo en el presidente, veo voluntad en el presidente, veo ganas de ir a Cocachaca. Ojalá que esas ganas lleguen hasta dar la batalla por Tía María, a ganar la batalla por Tía María, porque eso es lo que de manera extraordinariamente elegante mucho nos plantea como la competitividad del país. Mientras, recuerden ustedes, en el 2011, todos los inversionistas preguntaban, ¿sale Congo o no sale Congo? 2011, 2012. Y sus decisiones estaban vinculadas a ese tema. Hoy van a vincularse a Tía María. ¿Sale o no sale Tía María? ¿Se imponen los baraqueros o no se imponen los baraqueros? ¿El Estado controla su territorio o no controla su territorio? Me parece extraordinaria la voluntad del presidente, pero no veo que ha creado el organismo para controlar. Más bien, le ha dado una instrucción contradictoria a sus ministros. Les ha dicho, señores, cada uno ocúpese de su cartera, no se meten a la del vecino. Eso es muy malo. Tienen que coordinar las carteras. Me acuerdo cuando se veía el proyecto La Zanja, un pequeño proyecto en Cajamarca. El ministro de Energía y Minas de la época tenía pánico a tomar una decisión porque le habían dicho que era muy difícil, y era difícil. Yo no tenía que ver con La Zanja, pero por cercanía, amistad, porque está en Cajamarca. Lo perseguía el ministro, a quien conocía, no me dio cara en ningún momento. Lo encontré en la Embajada de Canadá. Y les cuento esto porque es el azar, ¿no? Es lo que el azar, la voluntad de los ministros, la disposición de unos y otros. Sabía que iba a estar en la Embajada de Canadá el Día Nacional de Canadá. Y como muchas otras personas estaba invitado, fui y lo encontré. Y le dije, no iba a enviar al representante del Ministerio de Energía y Minas para hacer la audiencia pública. Si no hay audiencia pública, no se aprueba la ley. Y le sugerí le hice una sugerencia intermedia. ¿Por qué no envías a tu representante a Cajamarca? Está ahí a 3 horas de La Zanja. Ahí espera, y si hay condiciones, si es posible, viaja en la madrugada, porque si va a viajar en avión regular, en la mañana del día siguiente no llega. Tiene que salir 4 de la mañana de Cajamarca. Afortunadamente, después de haberse corrido durante varios días, el ministro aceptó. Ya, lo voy a mandar a Cajamarca, lo envió a Cajamarca. Y afortunadamente llegó. Se hizo la asamblea, la audiencia pública, perdón. Intentaron destruirla, pero como habían coordinado bien con el tema de seguridad, se pudo llevar adelante la audiencia pública. Y el proyecto salió adelante. ¿Voluntad política? No. ¿Voluntad de un ministro? ¿Voluntad de otro? No del gobierno en general. Ojalá que la extraordinaria buena voluntad que tiene el presidente de resolver las cosas y encararlas lo lleven a constituir algún tipo de organismo que dé la batalla por Tía María, y que en Tía María logremos sacar el proyecto adelante y abra el camino a los proyectos de cobre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, problema complejo el que tenemos hacia adelante, y en aras del tiempo, ya estamos prácticamente con el tiempo vencido. Quisiera dar paso a algunas preguntas del público, ya que el tema es bastante importante, pero antes de terminar, si hubiera algunas preguntas del público, con todo gusto las tomamos. Adelante.
En el caso de Madre de Dios, en la existencia de más o menos 70.000 mineros informales. ¿Podrías hablar un poquito más alto para escuchar, por favor? En el caso de Madre de Dios, en la existencia de 70.000 mineros informales, en donde ahorita tenemos el precio del oro que está por el orden de los $1.300, se están haciendo gestiones, se están haciendo algunas tratativas para lograr que dejen el mercurio, que comiencen a producir con medios limpios. Si se llegara a eso, no, si se pudiera encontrar la varita mágica para poderlo llevar a cabo adelante, ¿no? Tendríamos ahí una producción de cerca de 50 toneladas de oro al año. Si nosotros comenzamos a sumar pequeños proyectos dentro de toda la economía y nos fijáramos una idea de que en toda la economía crezcamos 5%, podríamos lograr ese crecimiento que nos falta en los próximos 2 años, 2017 y 2018. ¿Usted lo cree viable, señor Merino, Jorge Merino? En primer lugar, creo que los peruanos tenemos que respetar la ley. Las leyes no pueden tener excepciones. Efectivamente, en el caso de Madre de Dios, hay una mezcla de actividad ilegal y de actividad de pequeños mineros. Yo he sido testigo, he ido a Madre de Dios, de la presencia de dragas que no son de pequeños mineros. Definitivamente son dragas, habían socavones como la mediana o gran minería. En este momento hay tractores, habían cosas definitivamente que no correspondían a pequeños mineros. Y ahí de por medio está la lección que estamos dando al país, en que una actividad que por un lado puede ser ilegal, donde hay lavado de todo tipo, hay prostitución, destrucción de la naturaleza, eso creo que por principio, por la constitución del país, no lo podemos permitir. Sin embargo, hay una área donde se ha declarado que puede ser apta para el procesamiento de minerales, siempre y cuando se elimine el mercurio, siempre y cuando se utilicen prácticas de reposición del medio ambiente. Yo creo que el desafío está ahí de conversar. Acordémonos que el presidente regional ha sido minero informal. Ha habido autoridades también que han estado inclusive acusadas por colaborar con el tema ilegal. Hasta creo un fiscal superior. Es decir, Madre de Dios requiere una urgente atención de presencia del Estado, de programas sociales y de respeto a la ley. Sin que esto no entienda el programa social que hay, de trabajar con la eliminación del mercurio, de la reforestación, yo creo que bajo esa línea puede tener sentido, puede tener futuro, seguir con las actividades. Creo que es imposible eliminar el trabajo a los pequeños trabajadores artesanales, pero tiene que haber una clara distinción entre lo que son pequeños que necesitan este apoyo del Estado, nueva tecnología, y aquellos que en realidad han entrado a desheredar. Eso es algo que ninguna ley va a poderlo permitir. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Me permite felicitar a cada uno de los panelistas. Creo que se han dado luces al respecto, ¿no? Que la minería y el agro y los otros sectores deben ir. En eso quedó muy claro. Sobre la pregunta que usted hizo
Tengo entendido, según alguna información que recogimos hace unas semanas en el colegio, de que la industria, la participación del cobre en las TICs y en todo el sector siderúrgico, en todo el desarrollo de los sectores, es casi un 60%. Y eso creo que es la razón principal de que se va a privilegiar el desarrollo del cobre. Chile ya lo está haciendo, porque hizo su prospectiva, ya pensó en el producto líder. Los chinos también hicieron su prospectiva. Hoy por hoy ya se han dado cuenta de que, bueno, comprar materia prima, pero ahora ellos van a crear lo que antes se comentó, van a desarrollar su mercado interno, y creo que por ahí van a invertir más, van a trabajar y probablemente dejen de comprar. Es una de las razones que también la baja de, por supuesto, las importaciones del cobre. Quería comentar eso nada más y en todo caso algún quizás. Muchísimas gracias por el aporte, ingeniero. No, definitivamente, ese ejercicio de prospectiva es algo que hay que hacer. ¿En qué espacio se debe de dar? ¿En qué espacio se hace planeamiento de largo plazo? ¿En qué espacio se hace planeamiento estratégico? Digamos, hay que buscar esos espacios de tal manera de ir clarificando el derrotero y la visión futura del país, ¿no? Y yo entiendo que en el Colegio de Ingenieros se está haciendo algo de prospectiva, por eso también felicito al colegio desde ese punto de vista. Y para terminar, la última pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, quiero agradecer a los ilustres panelistas, distinguidos panelistas que nos han acompañado hoy día y hacerles un reconocimiento con la entrega de un diploma a nombre de los organizadores del evento de hoy día. El ingeniero Jorge Medina. A la ingeniera María Chapuz. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, muy amables por su asistencia a este panel. Muchas gracias.